Hola con todas, bienvenidas a este nuevo episodio de Queens in Armor. El día de hoy tenemos en vivo y en directo desde Bogotá, Colombia, a Liliana Munevaro Vega. Ella es ginecóloga y obstetra de la Universidad Javeriana. Tiene un postítulo en Medicina Reproductiva en la Universidad de Chile. Tiene un diplomado en Ginecología Endocrinológica en Unisanitas. Tiene entrenamiento en medicina bioreguladora. Trabaja actualmente en Fertivida en Bogotá y en su consultorio particular. Y es parte de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica, o ALEG, como secretaria del comité científico y parte de la junta directiva. Y aunque hemos dicho un montón de cosas, creo, y es un currículum gigante, yo lo que puedo resumir es que Liliana viene a responder todas esas dudas que tenemos nosotras sobre las hormonas. Y viene también a contarnos, creo yo, que a quitarnos ese pensamiento de que las hormonas son nuestras enemigas. Su especialización obviamente va del lado hormonal femenino, así que vamos viendo, tengo ahí un montón de dudas y un montón de preguntas. Pero bueno, primero que nada, bienvenida Liliana, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, la cámara y el micro es todo tuyo para explicar. Hola, hola Andrea, bienvenida. Pues muchas gracias por la invitación. Pues espero que para todas sea súper útil lo que vamos a charlar hoy. Y bueno, sí, me han encantado las hormonas, creo que de toda la vida. Entonces, pues obviamente esas son mis amigas. Yo siempre lo he dicho, que son mis muy buenas amigas. Entonces, pues bueno, acá súper dispuesta a que podamos solucionar las dudas porque a veces cuando uno va al médico, al ginecólogo endocrinólogo o al de fertilidad, pues tiene un montón de cosas en la cabeza y muchas veces cuando llega a la casa es que dice, ay, yo no le pregunté esto. O la otra, como que sentimos a veces que preguntarle al médico es como una tontera, ¿cómo le va a preguntar eso? Entonces, pues acá estamos como, mejor dicho, como tomando café para poder solucionar todas esas dudas y que podamos como tener más claro qué hacen las hormonas con nosotras y cómo podemos hacer para que estemos mejor y también desde aquí, desde el corazón, desde la salud, desde el cuerpo, como seres integrales que somos. Sí, y de verdad que eso que mencionas de olvidarte preguntarle cosas al médico o preguntarle, a veces incluso no por vergüenza, sino porque, bueno, el tiempo es tan limitado a veces en consulta que es imposible resolver todas tus dudas, ¿no? Entonces, a veces sí se complica un poquito también por ese lado, pero yo creo que empecemos tal vez por la parte conceptual. ¿Qué son las hormonas para las chicas que nos están escuchando y que tal vez les falta un poco este conocimiento? Listo. Entonces, las hormonas son unas sustancias que se producen en el cuerpo y que por definición viajan a través del cuerpo para hacer efecto en un sitio diferente a donde se crearon. Entonces, típicamente, digamos que para poderlo como poner el ejemplo como más aterrizado, nosotros tenemos, o digamos, quien nos regula, es un sistema que se llama eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Entonces, el hipotálamo y la hipófisis quedan en el cerebro y el ovario dentro de la pelvis. Lo que hace el hipotálamo es, hagan de cuenta, como mandar unas sustancias que viajan a través de la sangre hasta la hipófisis. No es muy lejos, realmente ahí es cerquita. Pero pues igual, digamos que no es como que, no es de célula a célula, no es como ponchada, sino que se depositan en la sangre y viajan hasta la hipófisis, y en la hipófisis, que es una glándula chiquitita pero súper importante, que queda detrás de nuestros ojos, esas hormonas hacen que funcionen otras células y se liberen otras hormonas diferentes. Esas sustancias viajan a través de la sangre y van específicamente a hacer que funcione el ovario. El ovario vuelve y funciona y vuelve y libera otras hormonas diferentes que van a los diferentes órganos a decir qué deben hacer, específicamente estrógeno y progesterona, que son, digamos, que las protagonistas para nosotras, no las únicas, pero sí, digamos, que las primeras que nos sirven para todo, nos sirven para, digamos que para regular nuestro ciclo,
nos sirven en estado de ánimo porque se vuelven al cerebro y van a ciertos puntos específicos del cerebro donde actúan, van al útero, van a toda la parte, digamos que de órganos sexuales, es decir, viajan por todo el cuerpo haciendo cositas y pues digamos que liberando otras sustancias y digamos que ahorita más adelante vamos a charlar un poquito más de otras cosas, pero digamos que son las que mantienen nuestra homeostasis, es decir, nuestro equilibrio día a día, ni siquiera mes a mes, es día a día. Dependiendo de esos niveles, pues, por ejemplo, estamos en momentos de nuestro ciclo empezando, vamos a estar con más estrógenos, entonces tenemos ciertas características en esos momentos. Incluso ahorita hay un montón de estudios muy recientes que hablan, por ejemplo, de qué actividades físicas deberíamos hacer según nuestra fase del ciclo. Y eso está relacionado con esas hormonas que libera nuestro ovario. Pero pues como se dan cuenta, no es como que el ovario las libere así de loca. Es decir, como hoy se me ocurrió liberar estrógenos y mañana progesterona, sino que están reguladas por otras hormonas que vienen de ese eje hacia arriba. Pero ellas mismas además se autorregulan, es decir, se liberan, sirven para el paso siguiente, pero sí también sirven para el paso anterior, es decir, se devuelven al anterior y le dicen, ven, hay suficiente cantidad o no, no hay suficiente cantidad, o produce más o no, no produzcas más, produce menos, bloqueate ya, no más, para. Todo eso lo hacen nuestras hormonas y digamos que en las mujeres el eje, bueno, estoy sesgada, es decir, es el eje más importante a mi punto de vista, pero puede ser que los que se dedican a la tiroides y otras cosas me digan que no, pero pues es el eje más importante para las mujeres porque de ahí se desprenden muchas otras cosas. Y entonces, pues de ahí les puedo contar un montón de cosas más que hacen las hormonas y que uno dice, ay, yo no sabía que eso lo hacían también las hormonas. Y yo creo que lo más interesante, al menos de entender del cuerpo femenino, es esta parte del ciclo hormonal, ¿no? Porque al final es un ciclo y parte de entender esto también sale de separarnos un poquito de esta creencia que siempre ha habido de básicamente que vivimos en un mundo de hombres, en un mundo que ha sido estudiado para hombres y que no entiende, por ejemplo, que ese ciclo que nosotros tenemos también tiene que ser tomado en cuenta para todo lo que pasa a nuestro alrededor, porque quieras o no va a afectar en todo. Yo creo que es, como dices tú, claro, se autorregulan y es por eso que a día de hoy también hay muchas mujeres que tienen bastantes problemas de salud por este, como que no están autorregulándose las hormonas correctamente. Y ¿cómo podríamos, por ejemplo, cómo funcionaría el ciclo hormonal como ideal en una persona que esté sana y que pues que Como todo funciona? en el mundo perfecto de Walt Sí, Disney, digo yo siempre correcto, en la sí. consulta. Sí. Listo, entonces, mira, en general el ciclo del eje hipotálamo, hipófisis, ovario empieza desde la pubertad, es decir, cuando empezamos a desarrollarnos, digamos que es súper importante tener en cuenta que digamos que ese despertar no es automático, no es como hoy soy una niña y pasado mañana me desperté y menstrué y sorpresa, sino que esto lleva un proceso Claro. donde ese eje va a empezar como a despertarse y a madurar. Inclusive, yo no me dedico tanto a esto, pero los que se dedican a la parte infanto-juvenil tienen estudios que dicen que esa madurez del eje se puede demorar más o menos de 3 a 4 años antes de que llegue esa primera regla y hasta 4 o 6 años después de que llega. Es decir, es como, no es automático. Entonces, Claro. digamos que la hipófisis es la primera con el hipotálamo que empiezan a hacer algunos cambios muy sensibles relacionados con una hormona chiquitica que se llama quispeptina. Y esa quispeptina se empieza a regular por el peso. Paradójicamente es como el despertar se da por la ganancia de peso de esa niña. Por eso digamos que las niñas que son más gorditas se desarrollan antes que las niñas que son muy delgaditas, que se demoran mucho más en desarrollarse. Mira tú. Entonces, el peso es ahí vital y ahí viene otra hormonita que es insulina y la insulina ahí también empieza a jugar digamos que
ya empieza a aparecer como parte también de las hormonas súper importantes para nosotras. Y lo que hace el hipotálamo, que es como, hagan de cuenta, como el que está más arriba, como el gerente general, ese empieza a mandar como de a poquitos hormonas, y entonces empieza a mandarlas, hagan de cuenta, como rítmicamente. Ese ritmo de esa hormona que se llama GnRH, por sus siglas en inglés, esa empieza a hacer que en la hipófisis se empiece a producir una hormona específica que se llama LH. Y se van a dar cuenta que después la LH, digamos que nos sirve, pero no nos sirve tanto, pero es muy importante para ese despertar del ciclo, del inicio del ciclo. Esa LH va al ovario y empieza a decirle al ovario como despiértate. Entonces se empieza a producir a nivel del folículo ovárico, que es como donde se guardan los óvulos. Yo siempre les explico a mis pacientes que el folículo es, hagan de cuenta, como una jaulita llena de células que se llaman células de la granulosa, que son las encargadas de cuidar al óvulo, entonces con el óvulo adentro. Y le empieza a decir a esas celulitas como, oye, despiértate, necesitamos que empieces a expresar un receptor específico, que es como donde se pegan las hormonas, que se llama receptor de FSH. No estimula su propio receptor, estimula el otro. Ahí sí que el del vecino. Y ese receptor, cuando se empieza a exponer ese receptor de FSH, la LH se vuelve arriba y le dice a la hipófisis y al hipotálamo, ok, estamos listos para poder empezar a hacer un ciclo. Entonces, la GnRH se empieza a mandar impulsos más rápidos. Hagan de cuenta que si antes tenía un ritmo que es lento y bajo, como a una intensidad baja y lenta, se genera LH. Cuando voy a generar FSH, esa intensidad se vuelve con un ritmo más constante y más rápido y más alto. Hace como piquitos. Y eso genera FSH a nivel de la hipófisis. Y la hipófisis la libera y la FSH va a viajar al ovario y va a empezar a decirle a esas células de la granulosa, ok, necesitamos funcionar. Entonces empiezan a crecer y ese crecimiento de esas células hace que se empiece a madurar el óvulo. Los primeros ciclos son anovulatorios, es decir, fisiológicamente, una chica adolescente que nos está escuchando ahorita, es normal que no ovule, es normal que tenga ciclos irregulares por este proceso, porque el ovario tampoco se la sabe todas, es decir, tiene que empezar a madurarse. Está aprendiendo. Exacto, está aprendiendo. Y entonces este FSH empieza a hacer que empiecen como a seleccionarse un grupo de folículos. Siempre hemos tenido en la mente que como ovulamos uno solo seleccionamos uno solo. Pues no. Seleccionamos más o menos entre 30 y 50 folículos al mes. Incluso algunos estudios dicen que hasta 80 folículos al mes para escoger uno. Okay. Entonces, la FSH empieza a mandar su estímulo, el ovario empieza a captar esa cantidad de folículos y empieza a hacer que empiecen a crecer. A medida que empiezan a crecer, empiezan a producir una hormona que se llama estradiol o estrógenos, digamos que pongámoslo en genérico, estrógenos. Y los estrógenos viajan de vuelta a hipófisis y hipotálamo y le dicen, ok, ya estamos produciendo estrógenos, vamos bien, pero todavía nos falta conseguir nivel. ¿Quién nos va a dar nivel? Pues nos va a dar nivel el crecimiento de un folículo adecuado. Entonces, ellos siguen mandando FSH hasta que llega un nivel en el cual se supone que son 400 picogramos por ml de estradiol, donde el hipotálamo dice, ok, ya es momento de ovular. Y entonces, en ese momento en que se ovula, él vuelve y cambia el ritmo. Entonces ya manda un ritmo más lento y se genera un pico de una hormona que era la que antes nos había despertado en la pubertad, que se llama LH. Ese pico de esa hormona que se llama LH dura 36 horas, es así chiquitico. Y hace que ese folículo que está grande en el ovario haga unos cambios internos y ovule. ¿Cuándo? 36 horas después de que se genera el pico de LH. Ahí eso se va a inflamar. Ese es el momento en el que una se puede quedar embarazada, entonces. Exacto, ahí es donde, mejor dicho, ahí es donde nosotros en fertilidad seguimos, porque ese es el momento cumbre, en donde el ovario, haz de cuenta, se inflama, y ustedes han visto, por ejemplo, cuando uno se pega
en el dedo, pues eso es una inflamación neta, pero la inflamación sirve para todo, entre otras para la ovulación. Y Claro. al inflamarse el folículo, lo que hace es, hagan de cuenta, como empezar a estirar la pared del folículo hasta que llega a un punto donde la tensión le gana y se rompe y libera un óvulo. Y ese sí, digamos que ahí estamos justo en la mitad del ciclo ovárico, cuando se rompe ese folículo. Ese óvulo, en teoría, lo coge la trompa, o si no hay trompas, o si no, algunas veces el cuerpo no está tan top y entonces no logra coger el óvulo, pero bueno, digamos que en teoría lo debe coger la trompa. Y por este lado, en ese folículo roto, pues como hubo un aumento en el estradiol y en una hormona que se llama progesterona, eso va a crear que el ovario deje de producir FSH o baje la producción de FSH, la hipófisis deje de producir FSH y predomine la LH en este momento del ciclo y por lo tanto el folículo cambia la configuración y es además divino porque digamos que en microscopía y en laboratorio se puede ver el cambio del folículo, donde pasa de ser un folículo muy bonito, muy redondito, y se vuelve, hagan de cuenta que como que se arruga y las células cambian y se vuelven amarillas, y se llama cuerpo lúteo, porque como todo esto lo hicieron descriptivo primero, antes de saber qué pasaba, lo hicieron descriptivo, se dieron cuenta que el folículo se arrugaba y se volvía amarillo, entonces lo llamaron cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo va a durar o tiene un promedio de vida entre 12 a 14 días. Y a los 12 y 14 días, si no vuelve una hormona desde el útero que se llama HCG, que quiere decir que estamos en embarazo, ese cuerpo lúteo se agota. Dice, ya, se acabó mi tiempo. Haz de cuenta, se acaba, se atrofia. Y deja de producir progesterona y estrógenos y lo que sucede es que al caer las hormonas se va a desprender el endometrio en el útero, vamos a menstruar y el ciclo ovárico vuelve a empezar. Volvemos a producir FSH durante 12 a 14 días, ovulamos, después LH, progesterona, 14 días más, 14 y 14, 28. Ahí está más o menos la explicación de por qué menstruamos cada 28 días, 28 a 30 días, more or less. En teoría, ¿no? Porque ahora el ciclo depende de cada mujer, ¿no? Y a la final creo que es importante mencionar que no necesariamente porque no menstruas cada 28 días tu ciclo es irregular. O sea, si bueno, tú eso es una cosa que yo la tengo. el mismo, o sea, si siempre es cada 30 días, eres regular cada 30 días. O sea, tu ciclo puede durar más, como puede durar un poquito menos también. Pues, André, imagínate que solamente el 20% de las mujeres son regulares en ese mundo perfecto de Walt Disney. Es decir, a mí, yo tengo mucho lío porque yo, pues, obviamente, cuando van a mi consulta, yo explico mucho el ciclo menstrual. Es decir, y cómo te sientes, y cómo eres, y cuánto te llega, y no sé qué. Entonces, tengo un gran grupo de pacientes, pero les puedo decir que es un gran grupo que se sientan al frente mío y me dicen, es que yo no soy regular. Y yo, ok, vamos a hacer. Entonces yo cuando me dicen que no soy regular, cojo y ven, dame tu fecha de última regla, dame la anterior. Y entonces me doy cuenta que, por ejemplo, mujeres que su variación de ciclo son 4 días o 5 días se sienten irregulares. Y yo, no. Es decir, tú eres regular. ¿Por qué? Claro. No, porque no me llega el mismo día calendario y yo, no, solamente el 15 al 20% de las mujeres el ciclo les llega por calendario. Al resto de la población les llega en una variación que puede ser incluso de 10 días. Es decir, uno podría tener un ciclo de 25 días este ciclo y el siguiente ser de 34 y ser completamente normal. ¿Por qué varía eso? Pues varía por diferentes factores, entre otros el estrés, el ejercicio, los cambios de peso, la alimentación. Es decir, acá nos podríamos quedar diciendo que es todo lo que puede variar el ciclo, porque es todo, es decir, es todo. Pero a mí lo que me llama la atención no es, bueno, primero no me sorprende que solo el 20% de las mujeres tengan este ciclo como perfecto, por así decirlo. Lo que sí me sorprende es que haya tanto desconocimiento, sobre todo cuando es algo que sucede dentro de nuestro cuerpo. O sea, el hecho de nosotras como mujeres no entender cómo funciona o por qué funciona o qué es normal y qué no es normal, porque luego también a lo mejor hay otros síntomas que son más importantes a los que tienes que prestar atención, pero tú estás prestando atención a
como si las hormonas tuvieran el calendario ahí y dirían, ay, mira, ya nos toca ahora. Yo siempre les Está digo a los como, pacientes, mira, yo siempre se los digo, les digo, ¿ustedes creen que su ciclo sabe qué día del mes es? Es decir, a ver, claro, el porque calendario todos como son lo estímulos. utilizamos ahorita es un calendario inventado por nosotros los hombres. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el calendario de la naturaleza? Es un calendario lunar, es decir, el calendario, el ciclo natural son 28 días, que son los ciclos lunares. Incluso hay ciclos lunares de 27, pero bueno, Mm, digamos que eso es otra sí. cosa, porque es que además yo hago grupos de mujeres, por ejemplo, para hacer grupos de luna, donde hacemos como Ay, qué ciertas cosas. bonito. Entonces, por eso me sé que los calendarios lunares también hay unos que son de 27. Es decir, ni la naturaleza se pone de acuerdo en que sean 28 exactos, porque nosotros le tenemos que exigir a nuestro cuerpo que cúmpleme un horario. Es decir, Ujú. no toca ver una tablita Excel. Unas de esas son nuestras hormonas. Y por ejemplo, ciclos donde uno está muy, muy, muy estresado tienden a ser más largos. Eso está relacionado con un montón de hormonas a nivel del hipotálamo y la hipófisis, que se acuerdan que yo les decía que quedaba dentro del cerebro, entonces pues obviamente ellas no están como aisladas del resto del cerebro. Entonces, por ejemplo, en general, el estrés produce, por ejemplo, muchos cambios a nivel de la serotonina y la dopamina. Y la dopamina es una hormona que me bloquea parte del eje hipotálamo hipófisis. Entonces, pues, es decir, es lógico, digamos que si uno lo ve así y entiende por qué, pues es lógico que el mes que estuve llevada y que estuve con el estrés por encima de mí, pues el ciclo sea un poco más largo. Sin embargo, hay mujeres que hacen ciclos más cortos, se estresan y empiezan a menstruar con mucha frecuencia. Eso Ujú. también está relacionado con que el estrés me produce la liberación de hormonas a nivel de la suprarrenal. La suprarrenal es una hormona, una glándula chiquitica, chiquitica, chiquitica que queda encima de los riñones, pero que es la encargada de regular nuestro estrés a nivel del resto del cuerpo, es decir, como para que cuando nos estresemos la tensión, por ejemplo, no se suba y nos haga un evento cerebrovascular o algo así. Esa es la encargada de Ujú. mantener esa, como esa hemostasis, y la suprarrenal libera andrógenos. Entonces, pues también van al ovario y le dicen al ovario como, oye, ven, no tengo, es decir, tengo mucho, ayúdame a procesarlos. Entonces el ovario se Claro, encarta procesando estos andrógenos y puede producir generalmente más progesterona y eso hace que el endometrio entienda que tiene que sangrar. Y no, claro. entonces por eso sangran cuando están con mucho estrés también. Entonces digamos que todas esas cosas, digamos que bueno, por eso nos dedicamos un montón a estudiar las hormonas, pero digamos que es súper importante que uno diga, ok, este mes estuve súper estresada, es normal que mi ciclo cambie, como que no Ujú. es un signo de alarma, digamos. Si esto Y qué pasa sí sería en un 10 signo de ciclos, alarma? pues mira, Claro. si esto ya es, digamos que por ejemplo, este mes estuve súper estresada porque tuve 80 cosas que entregar, porque por eso me peleé con mi pareja, porque, no sé, ahora esta generación de nosotros que además también está pendiente de sus papás, de los hijos, bueno, Ujú. tuve 850 problemas todos en el mismo mes. Pues este mes es normal que mi ciclo cambie, que sea un poco más largo, que sea un poco más corto o que sangre más. Que no es normal que esto pase 3 o 4 ciclos seguidos. Ándale, es que son 3 ciclos, ya no, el estrés no es el Claro, mismo ya es todos un los patrón. ciclos. Entonces me cambió el patrón de sangrado o el patrón de mi ciclo, la longitud de mi ciclo. Tengo que ir. ¿Ah? Tengo que ir donde un Claro. ginecólogo. Ojalá, yo siempre digo que sea o el ginecólogo de confianza o un ginecólogo que sepa de esto, porque hay ginecólogos que solo se dedican, por ejemplo, a atender embarazos y hay que entender que pues no, las hormonas no les gustan. Entonces, pues ojalá en estas cosas muy que sepamos a dónde estamos yendo para que nos puedan hacer una adecuada asesoría. ¿Mm? Es muy complicado, ¿no? El tema que tú mencionas de que hay médicos que no les gusta, o tal vez no les interesa tomar en cuenta este tema de las hormonas, ¿no? Porque a la final, al menos en el cuerpo femenino, esto nos va a involucrar cualquier cosa que hagamos, como dices tú, desde el tipo de ejercicio que hacemos, en qué momento, hasta el tipo, por ejemplo, de, no sé, de la vida social que llevamos,
no sé, como los hábitos alimenticios también cambian durante el ciclo, tienes como distintas necesidades y, o sea, imagínate tú a lo que yo voy, es que si ni siquiera al médico, que se supone que es el que está ahí para velar por mi salud y aconsejarme y tal, lo sabe y no se interesa, claro, ¿cómo lo voy a saber yo? Entonces, yo abogaría porque esto debería ser conocimiento general y que deberían darlo en las escuelas, ¿no? O sea, que desde pequeñitos entendamos el por qué pasan las cosas y cuáles son las diferencias, ¿no? Pero Pues mira, André, es muy complicado. es tan importante todo esto como también para saber, por ejemplo, quiero planificar, quiero un método anticonceptivo. ¿Cuál es el mejor método anticonceptivo para mí? Pues eso va a depender un poco de cómo es tu ciclo, cómo es tu peso, cómo está tu metabolismo, qué quieres tú. Es decir, como que eso también hace parte de conocer mi ser. Es decir, como, no ven, yo me subo súper rápido de peso. Hombre, pues de pronto un progestágeno depósito como el implante, como las barritas del brazo, no vayan a ser lo mejor para ti, porque el efecto secundario de las barritas es que normalmente, es decir, cerca del 55% de las usuarias van a ganar entre 5 a 8 kilos de peso, y eso puede ser un montón para una paciente que ya está en sobrepeso, por ejemplo, o que tiene tendencia a ganar peso. ¿Ah? Entonces, digamos que esa asesoría también es como súper importante, incluso para planificar, que no sea como simplemente voy y planifico como con lo primero que me recomiendan o con lo primero que voy. Y pues yo siempre, yo durante algún tiempo di clase también en la universidad, entonces yo les decía, venga, es que es súper importante que usted sepa por qué una mujer menstrua, por ejemplo. Así usted en el futuro vaya a ser radiólogo, es decir, o vaya a Claro, ser psiquiatra, no importa, porque es que las hormonas atraviesan a la mujer todos los meses, pero además todo. a través de la vida. Es decir, yo siempre digo que son transversales a través de la vida. En la niña, que no se ha desarrollado porque se va a desarrollar, pero también en la menopausia, que ya es un ciclo en el que ya no vamos a tener tantas hormonas, pero pues nuestro cuerpo está acostumbrado a las hormonas. Entonces como que van a haber un montón de cambios que también muchas veces son tabú, y eso también está relacionado con nuestra cultura, es decir, Y de ahí sale de no este hablarlo. dicho de que las hormonas tienen la culpa de todo, claro, porque nosotras estamos locas, psicóticas y es culpa de las hormonas y realmente no es así. O sea, empezando porque creo yo que vivimos en un sistema que no nos beneficia a nosotras como mujeres hasta cierto punto, pero Sí, tampoco creo que las hormonas tengan la culpa de todo. O sea, que hay que nada, aprender a trabajar con ellas nada más y pues es decir, entenderlas y alimentarlas para que estén hace bien. parte de nuestra vida, es decir, hacen parte de nuestra vida. No tenerlas en el momento en que las debemos tener es también grave, es decir, como que Claro. es que yo sigo diciendo, no, es que las hormonas, todo tiene culpa de las hormonas. Usted hoy se levanta de mal genio, va al trabajo y se Estás hormonal. embejuca y te dicen, ay, que ¿estás con la regla? Ay, no, pues no, es decir, hay cosas que no están relacionadas, es decir, el hecho de que yo hoy tenga un carácter diferente o tenga que, por ejemplo, llamarle la atención a alguien, no quiere decir Sí. que sean las hormonas. ¿Ah? Yo Y a las mira, mujeres, mira, la deberíamos hacer un menopausia es club, terrible. ¿Ah? deberíamos hacer un club de poder pegar un puñetazo en la cara al hombre que te diga, ¿estás con la regla? Cada vez que te dicen alguna de esas cosas, porque de verdad es que ya. No, imagínate que hace poco oía un podcast de unas periodistas colombianas que se llama Menopáusica Psique. Y me ha Ujú. encantado porque han puesto la transición menopáusica y la menopausia en un espacio que no es el consultorio, sino como en la vida diaria. Entrevistan mujeres en la menopausia que además son súper exitosas y como que lo ponen en la realidad. Y ellas decían algo que a mí me puso a pensar mucho, y es el hecho de que, es decir, siempre las hormonas le echan la culpa, ¿sí? Como que hoy te levantaste mal, es culpa de las hormonas, hoy estás triste, es culpa de las hormonas, hoy no sé qué, es culpa de las hormonas, y no.
No es tan así, digamos que hay momentos en los que uno sí puede estar un poco más hormonal, pero no es tan así, no a todo le debemos echar la culpa de las hormonas, pero en la transición menopáusica y en la menopausia eso se vuelve terrible, es decir, si tú estás de mal genio te dicen que ya estás menopáusica, no sé qué, y entonces imagínate que hay mujeres digamos que en esa transición menopáusica, que también es algo muy difícil de hacer, en que deciden no contarle ni siquiera a su pareja y a su familia que están pasando por Claro, este momento para que no las juzguen. Y yo es como un decía, tema muy tabú todavía, digo, estamos en el 2025 y en verdad que eso es muy cierto, ¿no? O sea, porque vivimos en una sociedad que te va a juzgar quieras o no, y es un tema como, claro, hace años nos escandalizábamos cuando decíamos de que a las niñas les tocaba esconder cuando les llegaba la primera regla eso, se tenían que meter, o cuando estaban embarazadas tenían que pasar metidas en la casa, cosas así, como y ahora ya es como, a ver, claro, se están aceptando muchas cosas, pero es cierto que la menopausia todavía es visto como algo así, como no sé, como algo feo, como algo como, mira, mejor no, ¿sabes? Y me parece que qué bonito que hay un podcast que sea específicamente dedicado solo a esto, porque sí. es que todas vamos a pasar por ahí y creo que tener el apoyo de todo el mundo, sobre todo de la gente que está a tu alrededor, o sea, y hablamos de tu familia más cercana, es decir, como mínimo de tu pareja O de tus y de tus hijos. hijos si tienes. Entonces, claro, este desconocimiento también lleva a que ellos no te van a entender. Y claro, justamente hoy día también estaba escuchando un podcast que hablaba de esto y la doctora decía, hay que ser bien como picky con las palabras que utilizamos, porque sí es cierto que las hormonas a veces afectan hasta cierto punto, tal vez como dices tú, a veces en nuestro estado de ánimo o en cierta otra cosa, pero eso no quiere decir que necesariamente estoy triste o no sé qué dice. A mí me gusta decir, cuando me siento así, que son momentos vulnerables. Por ejemplo, yo sé que cuando estoy eh, premenstrual, por ejemplo, estoy vulnerable, o yo sé que cuando estoy en posparto estoy vulnerable, y lo que yo más necesito en un momento así, en esa transición de vulnerabilidad, es que, que me Que me abracen apoyen. y que me apoyen y que me digan que todo va a estar bien, o sea, no me den más problemas porque ya es como, es Ya suficiente. tengo los míos. Sí. Y me parece una palabra muy bonita porque, claro, la vulnerabilidad también es como, la palabra vulnerabilidad es también como tú estás aceptando como que, ok, estoy pasando por esto, sé que es un proceso, es un paso, es un cambio, pero todo va a estar bien, pero qué bueno saber que cuento con el apoyo de mi entorno para poder salir de ahí. Claro, y también, mira, imagínate que, por ejemplo, hay pacientes que tienen diagnósticos, digamos que diagnósticos como tal, y que sí se sabe que ciertos momentos del ciclo, o por ejemplo, ciertos métodos de planificación pueden tender a hacer que tengan más crisis. Y eso también es algo importante, es decir, sí es bien cierto que no toda es culpa de las hormonas, pero también hay que tenerlo en cuenta al revés, también hay cosas donde las hormonas nos pueden jugar en contra. Pacientes, por ejemplo, con trastornos de ansiedad, incluso con depresión, se ha visto que algunas hormonas específicamente o algunas combinaciones de hormonas, como pasan en los anticonceptivos orales, sobre todo en las pacientes con trastornos de ansiedad, pueden llegar a empeorar esos síntomas. Entonces sí es Ujú. importante como hablarlo y charlarlo, porque a veces uno dice, ok, entonces cambiemos de método y al cambiar el método nos cambia la vida, es decir, disminuimos medicamentos, estamos mejor, nos sentimos mejor y eso también es algo para saber, es decir, sí, las hormonas son importantes en nosotras, muy importantes. Yo siempre digo que los hombres son importantes, pero son importantes en otra forma, muy diferente, porque ellos hagan de cuenta que el nivel de Son hormonas es lineales. estable. ¿Ah? Obviamente, si no las tienen, es grave, pero para nosotras ese ciclo, esa ciclicidad es importante. Inclusive, por ejemplo, ahorita hay anticonceptivos que varían la dosis de los estrógenos y la progesterona a través del tiempo, porque hay mujeres que se sienten mejor con esa variación, hay mujeres que se sienten mejor con la dosis fija. Entonces, esto es como cuando uno va a buscar auto. Uno siempre debe mirar, venga, ¿qué es lo que quiero? Es decir, yo quiero un auto para que me lleve del punto A al punto B, todos hacen lo mismo. Lo mismo pasa con las anticonceptivas o con el método de planificación. ¿Qué no quiero? Embarazarme.
todos hacen lo mismo. Ahora, ¿qué quiero de más? Quiero que tenga sensor de reversa, que el carro se parquee solo, que me avise cuando viene alguien en el sentido contrario, que no me vaya a dejar chocar. Ahora hay carros que ni siquiera lo dejan a uno chocar de frente. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero de más? Y esa es, digamos que, porque hace acercarse a alguien que sepa esto cuando voy a planificar por ese de más, es decir, ¿qué quiero de más? Quiero que se me limpie la cara, quiero no tenerme que preocupar por el método, quiero planificar a largo plazo, quiero que no me suba de peso. O sí, hay mujeres que van y me dicen, oye, yo lo que quiero es ganar peso. Entonces, pues dependiendo de eso, el método. Claro. Pero también el médico que está al otro lado no se lo sabe todas. Entonces, probablemente esto también sea un ensayo y error. Ven, yo pienso que lo mejor para ti podría ser esto. Ok, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Intentémoslo 2, 3 veces y miramos cómo te sientes y dependiendo de eso miramos si seguimos por este camino o no. Pero pues en general eso es lo que deberíamos hacer con todo, porque no todas respondemos igual a todo. Entonces claro. Ahí empieza mucho de esa comunicación que hay que ir, como tú decías, muchas veces no tenemos el tiempo. Yo creo que en mi consulta, sobre todo yo hago consulta en un sitio como de medicina prepagada, que es como un seguro, y ya las niñas del front desk dicen, no, la doctora siempre está atrasada, y yo, pues claro, si me dan 25 minutos, pues hay pacientes con las que yo necesito demorarme media hora, 40 minutos, porque necesito explicarles muchas cosas, entonces yo les digo, sí, ¿qué hago? Si necesito más tiempo con el paciente, pues yo me demoro el tiempo que me tenga que demorar, pero aún así, a veces ese tiempo no es suficiente y por eso uno necesita como esa ida y vuelta, no es como, ay, qué harto, la doctora me quiere ver cada 3 meses, no sé, por cobrar la consulta o por yo no tengo el tiempo o lo que sea, sino es más para poder mirar cómo nos ha ido, cómo vamos reaccionando, porque cada una reacciona súper diferente, así tengamos lo mismo. Claro. ¿Quieres compartir tu armadura con el mundo? Si quieres ser una invitada en Queens in Armor, llena el formulario que está en la descripción de este episodio o en el link de la biografía. Alguien del equipo se pondrá en contacto contigo. Hablemos de temas un poquito más específicos. Me contabas cuando hablamos de la menopausia, que bueno, yo creo que ya la mayoría de la gente entiende el concepto y los síntomas y tal, pero me habías mencionado que hay una evolución actual de los términos en cuanto a la menopausia y a la perimenopausia. ¿Me puedes explicar esto un poquito más? Claro que sí, pues imagínense que en general la descripción de los términos hormonales ha sido un poquito, pues como hablábamos, un poquito más androgénica, es decir, desde la descripción de los hombres y no desde la descripción de las mujeres. Y a medida que ha pasado el tiempo y las mujeres nos hemos empoderado más y cada vez somos más mujeres tratando mujeres, digamos que nos hemos dado cuenta que las definiciones no nos sirven como pacientes y muchas veces tampoco nos sirven como médicos. El primer gran ejemplo es la definición de menopausia. Menopausia es 1 año sin reglas. Es decir, que yo sé que estoy en menopausia cuando yo llevo 1 año. Es decir, ya llevo 1 año en menopausia. Pero yo como médico, si llevas 6 meses, no te puedo decir que estás en menopausia. Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que a los 2 días sangres y ya no estás en menopausia. Entonces, como que esa definición hace que sea un poquito difícil en la consulta poder determinar en ese transcurso de ese año si esa mujer está o no está en menopausia. La menopausia cubre hasta el 2.º año, es decir, cuando uno dice estás en menopausia, es ese primer año y el 2.º año después de que uno ya no menstrua, es decir, que sus hormonas, ya el ovario se agotó, sacó la mano fisiológicamente y ese es el momento de la menopausia. Entonces, antes hablábamos de la perimenopausia y la perimenopausia eran 2 años antes de la menopausia. Y entonces quedaba uno, pues sí, para los estudios. Es como un periodo muy amplio, ¿no? Porque y como desde cuándo lo tomo. Es decir, ¿cómo le digo yo a alguien que está en perimenopausia? Porque si la menopausia es 1 año después, que yo puedo decir que estás en menopausia, y la perimenopausia son los 2 años antes, pues yo tengo que tener bolita de cristal o saber cómo está cómo es el futuro, claro, porque exacto. Como sé que si estás en perimenopausia, entonces empezaron a decir, ok, necesitamos algo que nos sirva,
que no esté relacionado con la definición de menopausia, que no hay mejor definición, es decir, eso sí estamos claros en que por ahora no tenemos una mejor definición, porque paradójicamente en este momento las hormonas pueden haber cambiado y uno seguir menstruando. Entonces, la definición para clínica no nos sirve. Entonces, tú dices, ok, entonces definamos un nuevo término y ese fue transición menopáusica. Y la transición menopáusica son, pues, una mujer que puede estar en ese momento, en ese año de menopausia o no, o puede estar antes, pero que ya tiene cambios relacionados con las hormonas, específicamente cuáles. Entonces, oleadas de calor, ciclos irregulares, alteraciones en la libido, alteraciones en el patrón de sueño. Y ustedes me dicen, ¿será que todo eso es relacionado con las hormonas? Sí. Y alteraciones en la salud ósea. Esos son como los 5 ítems súper importantes. Entonces, cuando, por ejemplo, a mí me llega una paciente mayor de 40 años, que se supone que es en cualquier momento después de que cumplimos 40 años que podemos entrar en transición menopáusica, siempre les voy a preguntar es por esos 5 ítems. Y si tenemos al menos uno de esos síntomas, pues decimos, ok, estamos en transición menopáusica. Esa transición menopáusica ya es un periodo mucho más amplio, no es relacionado con el tiempo, digamos que no con 5 años antes de que te llegue la menopausia. No, es un periodo ya definido por cambios asociados a las hormonas que nos llevan al camino de la menopausia. Entonces ahí digamos que nos ha servido mucho para trabajar porque hay muchas cosas donde pues sí, ya tienes alteraciones. Entonces ya estoy en menopausia. No. Entonces, ese es ese punto. Nuestras hormonas empiezan a cambiar, nuestras hormonas empiezan a cambiar en cantidad. Digamos que la cantidad que secreta el ovario, sobre todo después de los 35 años, empieza a cambiar. Y hay algunas mujeres que son más sensibles que otras y empiezan a tener síntomas incluso desde muy temprano en la vida, 35 años. Después de los 37 años, además de eso, la calidad de esos óvulos empieza ya a verse comprometida. Y de ahí, de que se acaben nuestros óvulos a que nos llegue la menopausia, pueden pasar 10 años. Es decir, no es como que se me acabó el último óvulo y llegué a la menopausia, sino que empieza ese ovario, haz de cuenta, como a trabajar con lo que le queda. Y entonces empieza a tener una menor calidad en la producción de hormonas. Incluso está descrito que empieza, haz de cuenta, como botar hormonas más cortas, más inmaduras, con diferentes características. Digamos que la hormona es como tridimensional, entonces empieza a cambiar esa ubicación tridimensional y por lo tanto las mujeres empezamos a tener ciertos síntomas. Entonces, incluso, por ejemplo, está escrito agotamiento físico, pues como que tú te despiertes y como que tú sientas que estás agotada, estás agotada, estás agotada. Ese también puede ser un signo de transición menopáusica. ¿Esto que me dices es lo mismo que la baja reserva ovárica o eso es otra cosa? Bueno, entonces, la baja reserva ovárica es un concepto que tenemos más los de fertilidad. Digamos que acá vienen dos cosas súper importantes. Nosotras pensamos que porque todos los meses nos llega la regla, todos los meses ovulamos. Y eso no es cierto. Es decir, no todos los meses ovulamos. En una mujer con ciclos regulares, sin ningún problema, se ovula el 80% de los ciclos. Es decir, que hay un 20% de los ciclos que no son ovulatorios. Pero aparte de eso, yo les contaba que entre que se acaban los óvulos y me llega la menopausia, pasan 10 años. Eso quiere decir que si a mí genéticamente me vaya a llegar la menopausia a los 45 años, probablemente yo me voy a quedar sin óvulos hacia los 35 o 36 años. Y mis ciclos siguen siendo regulares y yo todavía no siento nada, pero ya tengo poquitos óvulos en esa reserva. La reserva de óvulos técnicamente es la cantidad de óvulos que tenemos guardada para el resto de los ciclos. Lo medimos de dos maneras, que digamos que es la mejor forma que hemos logrado medirla, pero yo sigo diciendo que todavía nos falta, que es a través de una hormona, que es la hormona antimuleriana, que la crean las células que rodean al óvulo en el folículo, que yo les contaba que eran unas celulitas que como que estaban dentro del folículo y acompañaban al óvulo. Esas células se llaman células de la granulosa y son las únicas células del cuerpo de una mujer que producen hormona antimuleriana. A mayor cantidad de hormona antimuleriana, mayor cantidad de potenciales óvulos. A menor hormona antimuleriana, menor cantidad de esos potenciales óvulos. Y la otra forma es a través de ecografía. Nosotros sabemos que cuando vemos por ecografía
el ovario, yo les explico a mis pacientes siempre que es como una galleta choco chip y que los chips de chocolate son los potenciales folículos o óvulos y así pues es Claro. más fácil porque es que si no como que eh, nosotros lo que hacemos es contar los chips de chocolate de las dos galletas que tenemos y eso si son más de, es decir, 5 y 5 a cada uno de nuestros ovarios, quiere decir que tenemos una reserva de óvulos adecuada. Si es menos, pues ya empezamos a hablar de una baja reserva. Dependiendo de la edad que tengamos, podemos hablar de que esa baja reserva nos puede golpear la probabilidad que tenemos de embarazarnos o no. Claro. ¿Mm? Y cabe la probabilidad de que ni siquiera te enteres, porque si dices que igual está, o sea, tener baja reserva ovárica no tiene ningún síntoma, entonces tú sigues teniendo la regla y piensas, bueno, sí, si sigo teniendo la regla, está todo bien, todo normal, y luego te despiertas cuando quieres tener hijos que de repente no están así. ¿Qué recomiendas entonces para las chicas, por ejemplo, que ya están en edad fértil, que ya quieren pues intentar quedarse embarazadas y ahí está como resistencia, ¿no? Porque claro, como me dices tú, no siempre ovulamos, lo que quiere decir es que quedarse embarazada va a ser mucho más complejo. ¿Tienes alguna recomendación para estas mujeres? Bueno, soy parte ahorita de una tendencia que hay de la sociedad, de la Federación Internacional de Medicina Reproductiva, que se llama More Joy, donde hablamos precisamente de esto que tú estás haciendo, es decir, hay que poner sobre el tema, Sobre la sobre el mesa. mantel, sobre la mesa, este tema, porque en principio las mujeres sobre todo, los hombres también, lo que pasa es que acá los hombres son menos proactivos, como que los hombres son un poquito más pasivos, pero en general nosotros pensamos que eso que nos enseñaron cuando estábamos en la primaria de uno crece, es decir, nace, crece, se Se reproduce y reproduce muere, y muere. él se reproduce sin esfuerzo, es decir, como que Claro. eso hay como, yo quiero embarazarme y a mí me llegan con mucha frecuencia a mi consulta que me dicen, ya, yo me quiero embarazar el próximo año, como si eso fuera ya me embaracé, chan, chan, chan. Y resulta que embarazarse no es tan fácil. En el mundo ahorita se considera que una de cada 6 parejas o de personas que deseen quedarse en embarazo van a necesitar técnicas de reproducción asistida y estudios de fertilidad. Eso es un montón. Una de cada 6. Eso es un montón. ¿Mm? Me explota la cabeza con ese dato. Sí, Es no, pues imagínate, muchísimo. pues por eso salió Morjoy, porque es que cuando uno dice una de cada 6 va a tener que ir. Pues ándale, es que es un montón de gente a la cual tenemos que sensibilizar. Y de acá viene otro detalle y es que la edad del óvulo es el factor más importante para conseguir un embarazo. Y eso es súper importante. Entonces de ahí parten varios ítems para decir cuánto tiempo espero. Entonces lo primero, en el mundo perfecto de Walt Disney, toda mujer que quisiera embarazarse debería ir a una cita preconcepcional. Es decir, eso es lo primero. De ahí a que esto pase, pues ándale. Ok. Pero digamos que eso debería ser así. En esa cita Y preconcepcional pero el hombre también, porque el hombre también deberíamos ir en influye pareja. muchísimo, sí, o sea, todo lo que el hombre come, hace deporte o no haga o lo que sea, todo eso también afecta muchísimo, Lo que tanto pasa es que a la lleve a probabilidad los de hombres al concebir médico. como a los síntomas. Yo leía, y tú me dirás si es cierto o no, pero vi un video el otro día que decía que eh, la salud del hombre y en qué tan buen estado físico está depende, o sea, va a ser como directamente proporcional a cuántos síntomas negativos va a tener la mujer durante el embarazo. Es decir, si el hombre no se cuida, si no come bien, si no hace deportes y tal, la mujer lo va a pasar peor durante el embarazo. Mientras que si el hombre, como claro, pues no sé, está todo bien, hace deporte, no sé qué, se mantiene, está saludable, el embarazo de la mujer también será como más. Bueno, ahí depende, ¿no? Porque hay un montón de cosas en cómo vives el embarazo. Dependerá de tu estabilidad, dependerá también de si lo querías o no lo querías, depende también un montón En un de... caso perfecto, digamos, que fuera Uh-huh. planificado, por así decirlo, ¿no? Pues mira que, bueno, cada día más metemos a los hombres en la... Yo les digo que se apersonan del asunto.
Cada ¿Y día era hora? más los hombres dicen, ok, vamos a embarazarnos y vamos, ¿sí me entiendes? Digo, Sí. vamos. Eh, Okay. pero a mí todavía me cuesta, pues obviamente Colombia es una sociedad todavía muy machista, puede ser Ujú. que por ejemplo, allá en España y en Europa sea un poquito menos machista, pero acá yo les mando los man antioxidantes, mira, tu semen está terrible, no sé qué, tómate esto. Y vuelven a los 2 meses y yo, ok, ¿te lo tomaste? Ay, te tengo que contar la verdad. No, es que No. no me gusta tomar pastillas. Ándale, ¿no te querés embarazar? Es decir, como, a mí me da como, es decir, a uno que le toca para estudio de fertilidad, que pinches, de que hagas ecografías, que cuando nos vamos a estimular, ya sea para baja o alta complejidad, pínchese, hágase, no sé qué, y uno, que la histeroscopia, que la histerosono, que el no sé qué, y a ellos les toca un pajazo para el espermograma y tomarse los antioxidantes y no lo logran. Es decir, como que yo digo, esto es decir, ahí se equilibra la carga, ahí sí lo que tú dices, Sí. yo también lo ahorcaría, yo lo lanzo por el balcón y que parezca un accidente, porque es que, sí, como que a No es ver, para menos. yo siempre les digo en la consulta de Y no son fertilidad, las hormonas. exacto, y no son las hormonas, yo también lo mataría, yo siempre les digo, venga, los chinos se hacen de a dos. No te imaginas, cada día menos, pero no te imaginas la cantidad de mujeres que van solas a la cita de fertilidad. Y en algún momento yo le digo, ven, es que él entiende que los chinos se hacen de a dos, porque es que si yo voy a una cita de fertilidad, pues, hello, Claro. yo, tú, óvulo espermatozoide, es decir, como Mm, pongámonos la camiseta los dos. Cada día están más sí. comprometidos, eso también lo tengo que reconocer, de que cada día nos comprometemos más en todo esto, pero sí, esa cita preconcepcional en teoría debería ser en pareja también. La idea de esa cita preconcepcional es mirar cuál es tu estado de salud. Ven, tenés una resistencia a la insulina, tratemos la resistencia a la insulina antes de que te embaraces. Ven, tu tiroides no está tan bien, ven y la chequeamos antes. ¿Qué no podemos hacer? Digamos que no podemos hacer estudios de fertilidad en general poblacionalmente porque digamos que estaríamos sobrediagnosticando muchas cosas. Sobre todo eso, la reserva, por ejemplo, baja. A mí me pasa, pues obviamente nosotros en nuestro centro de fertilidad tenemos un programa de donación de óvulos y de espermatozoides y con mucha frecuencia nos encontramos, precisamente es algo que vamos a publicar porque es algo súper importante, que nos encontramos antimulerianas bajas en mujeres muy jóvenes, es decir, mujeres de 20, 25 años ya tienen antimulerianas bajas. Obviamente es probable que se embaracen fácilmente. ¿Por qué? Por la edad, porque el factor pronóstico más importante para embarazarse no es la antimuleriana, es la edad. Entonces, si se embarazan a los 30, probablemente no tengan ningún lío. Pero obviamente si esas mujeres con baja reserva desde los 20 aplazan su maternidad hasta los 37, pues no van a tener óvulos a los 37. ¿Eh? Claro. Entonces, ahí hay dos cosas súper importantes. Quiero embarazarme, tengo menos de 35 años, voy a una consulta preconcepcional, todo está ok. Ok, practico en casa un año. No me embarazo, no me pongo a pensar ni a tomar la agüita de la vecina ni a hacerme menjurjes raros, sino consulto a un especialista en fertilidad para que no se enfoque. Más o menos el 50% de las parejas que van recién tienen solo un año de infertilidad, va a ser algo fácil de cuadrar. Es decir, incluso se embarazan, digamos que con algunas cosas mínimas, cuadramos aquí, cuadramos allá, y se embarazan solos. El Mm. otro 50% va a necesitar tratamientos de reproducción asistida. Y ahí es donde cuanto más temprano se hagan, mejor pronóstico voy a tener. Ahora, tengo 35 y todo está perfecto, que es lo que las mujeres a veces confundimos, que nos vamos a esa consulta preconcepcional y nos dice, estás divina, vete, chao. Y entonces no volvemos. Y entonces pasó 6 meses y no nos embarazamos. Ándale, acá ya empieza a verse disminución de la reserva de óvulos y la edad nos está empezando a jugar en contra. Entonces yo a los 6 meses de estar intentando, debo ir a un especialista en fertilidad. ¿Para qué? Pues para que me hagan todo el estudio, miren mi reserva de óvulos, miren al gato con el que estoy practicando, a ver cómo está, y miremos si hay Si algún no, para que te factor. consigas a otro que estás a tiempo. Cámbialo, cámbialo. Y
si yo tengo más de 40 años, debería ir inmediatamente. Es decir, no debería esperar a ver si me embarazo sola. Hace un tiempo di una charla para la Sociedad Colombiana de Menopausia sobre eso, la maternidad después de los 40, ¿qué había que esperar? Y me encontré un artículo súper chévere de unos españoles que ellos cogieron a todas las mujeres de 40 años que estaban embarazadas de forma espontánea y lo que miraban era al cuánto tiempo se habían embarazado, es decir, como cuánto tiempo sin planificar se habían embarazado. Imagínense que la mayoría, es decir, como el 70%, eran colados, es decir, eran como, cambié de método y trun, se me coló. Es decir, como que no habían esperado mucho tiempo. Y de los que lo habían planificado, es decir, como que habían ido, habían dejado el método, se habían embarazado máximo los primeros 3 meses. Entonces eso lleva a que una mujer por encima de los 40 años tiene una probabilidad de embarazo mucho más baja que la de una de 35, es decir, a los 35, por debajo de los 35 años, incluso a los 30. Sin ningún problema de fertilidad, la probabilidad de embarazo por mes no supera el 25%, 25-30%, dependiendo de dónde lo leamos. Es decir, de 10 parejas intentándolo en el momento adecuado, se van a embarazar 3 o 2. Okay. A los 35 años, de los 35 a los 40, esa probabilidad ya baja. Ya hablamos de que es alrededor de un 15 o un 20%. Es decir, ya empieza a verse golpeada. Y por encima de los 40 años, esa probabilidad por mes solo es de un 2 o un 5%. Es decir, que es muy, muy, muy bajita. Si yo caigo en ese 2 o 5%, pues debo caer rápidamente. Si no, está hablando de que necesito ayuda. Lili, ya me lo imagino a mi mamá escuchando este episodio y llamándome como, ¿escuchaste? ¿Escuchaste lo que dijo? ¿Viste? Apúrate, pero por favor. No quiero nietos, a ver. No, pero además acá viene otra herramienta súper importante. Así como tenemos en nuestra mano la posibilidad de no embarazarnos, también tenemos en nuestra mano la posibilidad de guardar óvulos para el momento donde quedamos embarazados. Y de ahí algo viene muy importante y es que no debemos guardar óvulos cuando, entre comillas, nos dejó el tren, porque yo siento que las mujeres empiezan a pensar en guardar óvulos cuando tienen más de 37 o 38 años. Ay, ya me estoy acercando a los 40, ven y guardo óvulos. Bueno, guardémoslos, pero es que ya no estás en el mejor momento para guardar óvulos, ¿no te quieres más bien embarazar? Entonces, con que, claro. Pues uno desde la parte biológica siempre tiene que proponer cuando nos acercamos a los 40 años que la mejor opción es embarazarse. Es decir, es como, ay, más bien ponte a hacerle la vuelta así, ya, chao, ve diviértete. Sí, antes que guardemos óvulos. Sin embargo, claro, pues digamos que si ya estamos ahí paradas, pues nada, guardar mejor que nada. Pero el momento óptimo para guardar óvulos debería ser entre los 30 y los 35 años. Incluso hay estudios que dicen que desde los 25 uno podría guardar óvulos. Lo que pasa es que me parece que a los 25 es muy temprano en la vida para saber que yo todavía no me quiero embarazar. Es decir, sí, a los 25 probablemente el 80% de las mujeres diga, yo todavía no me quiero embarazar, pero probablemente de ahí a los 30 cambien de opinión. Entonces, por eso en general los consensos, sobre todo, por ejemplo, acá en Colombia, un consenso, la CEF, que es la Sociedad Española de Fertilidad, dicen que el mejor momento para guardar óvulos debería ser entre los 30 y los 35 años, porque todavía tenemos una muy buena calidad de óvulos, tenemos un buen conteo, una buena reserva de óvulos. También podemos agarrar a la que no tiene buena reserva y digamos que la podemos testear y estamos guardando unos óvulos en un momento donde tienen una muy buena probabilidad de embarazo. Ahora, guardar óvulos no es una seguridad del 100% me voy a embarazar. Es jugar con una mejor probabilidad cuando me quiera embarazar a los 40, a los 41, a los 45. Y eso es súper importante porque puedes jugar con tus genes. Es decir, yo me puedo embarazar a los 45 años, claro que sí. Pero si no guardé óvulos, probablemente necesite óvulos de una donante joven. Entonces, ¿qué hago? Pues yo soy mi misma donante en el futuro. Como que utilizo mis óvulos jóvenes cuando yo me quiera embarazar y crea que es el mejor momento. Y de ahí esa presión para podernos quitar un poquito esa presión social que ahora queremos trabajar, queremos estudiar, queremos viajar y probablemente ser madres un poco más adelante. Y algunas mujeres incluso después nunca, no lo van a querer, no van a querer ser madres, pero tenían la posibilidad abierta para lo que necesitaran. Y eso me parece que es súper importante. Muy válido.
No importa si nos estás escuchando en Spotify, Apple o YouTube. Si te está gustando este episodio, dale a seguir o suscríbete en el canal. Eso nos va a ayudar a traer más invitadas y a tener más episodios de Queens in Armor. Hablemos del síndrome de ovario poliquístico, que es también otra de tus especialidades. Y creo que cada vez, no sé si es cada vez más común o simplemente se diagnostica más que antes. Bueno, yo creo que se diagnostica más, Andrei. Lo que pasa es que también se sobrediagnostica. Y ahí empezamos, digamos que con el primer ítem. Bueno, el ovario poliquístico es una entidad que tiene, yo siempre digo que cuando una patología no tiene tan claro como, es decir, como que no todo el mundo está de acuerdo sobre la patología, es porque todavía no la hemos terminado de aprender ni de estudiar, ¿no? Eso ya entra por ahí. El ovario poliquístico es una de estas. Entonces, digamos que tiene varios criterios dependiendo de la sociedad que da esos criterios. Entonces, por ejemplo, les pongo un ejemplo. La Sociedad Americana de Andrología dice que no hay ovario poliquístico si yo no tengo hiperandrogenismo, pero eso no es aceptado por todas las sociedades. En general, digamos que para hacer el diagnóstico de ovario poliquístico, yo tengo que pensar que tengo 3 posibles ítems y que para tener ovario poliquístico debo tener 2 de esos ítems. Pero para poder estar ahí en eso, tengo que tener en cuenta ciertas condiciones. Es decir, esto no es como se lo pongo a diestra y siniestra y se lo hago a todo el mundo. No, yo tengo que tener ciertas condiciones. Lo primero es que debo tener entre 6 a 8 años posmenarquia. Y eso es algo súper importante porque resulta que las que más consultan, en teoría, porque les encontraron ovario poliquístico en una ecografía, son las adolescentes. Y resulta que es fisiológico que uno tenga muchos folículos en los ovarios y tenga una ecografía, una forma de ovario poliquístico en la adolescencia. Entonces, por eso digamos que es súper importante eso de a las adolescentes. En principio no les hacemos diagnóstico de ovario poliquístico, les dejamos un ítem a las que cumplen criterios, a las que tienen los 3 criterios, en la que hablamos un poco de en riesgo de ovario poliquístico y eso nos lleva a que las vamos a seguir en la vida para mirar si cuando Más lleguen adelante a ese punto, sí o no son un ovario poliquístico. Lo otro súper importante es que hay patologías que simulan el ovario poliquístico. Entonces, tengo que descartarlas de entrada. Cuando una paciente me dice, ok, a mí me encontraron en una ecografía ovario poliquístico, o tengo ciclos irregulares, o tengo hirsutismo, estoy llena de vello, o estoy con un acné terrible que nadie controla, yo tengo que decir, ok, puede ser ovario poliquístico, pero vamos a descartar en principio 4 patologías que empiezan por H: hipotiroidismo, hipertiroidismo, hiperprolactinemia, hiperplasia suprarrenal congénita, aparición tardía. Entonces, por eso, cuando tenemos al frente una paciente con una sospecha de ovario poliquístico, lo primero que tengo que pedir es una TSH, una prolactina, que siempre van juntitas TSH y prolactina, y una hormona que se llama 17-hidroxiprogesterona, que es derivada de la suprarrenal. Si eso está normal, yo sigo el siguiente paso, que es completar los 3 criterios. Entonces, en el consenso mundial de octubre del 2023 sacaron muy estrictamente cuáles son los criterios, por ejemplo, de alteración o disfunción ovulatoria, que sería el primer criterio, que es el asunto de no me llega la regla. Es decir, a mí que me pierde la regla durante meses, no me llega. Ok, entonces, ¿cuáles son? Que mi ciclo dure más de 45 días. Entonces, si yo tengo ciclos persistentemente que me duran más de 45 días, check, entro en el criterio. La otra, que yo tenga menos de 8 ciclos al año, check, me entro en el criterio. Y la otra es que yo tenga ciclos extremadamente cortos, que tenga ciclos de menos de 20 días, entro en el criterio. Eso es súper importante, pero eso indica también que esa paciente o esa mujer tiene que tener también un control de sus ciclos. Muchas veces me dicen, no, a mí se me demora un montón. Ok, ¿cuándo fue la última regla? ¿Y cuándo fue la anterior? Ok, lo primero que vamos a hacer es un diario menstrual para poder saber cuándo menstruas, porque si no, ¿cómo lo mínimo vamos a saber? Exacto, claro. ¿Cómo sabemos que si cumples los 45 días o peor, menos de 8 menstruaciones al año, si no sabemos? Es decir, como que
eso hace parte también de nuestro empoderamiento femenino. No todos somos el personal de salud, también del lado de allá necesitamos ese empoderamiento. Entonces, súper bien si de una vez van donde el ginecólogo, donde el médico, con su, se llama diario menstrual, pero pues digamos que con registrar las reglas. Y así nosotros ya sabemos, ok, ¿cumples o no cumples criterios? O estás justo en el límite, me dura 43 y el otro me dura 45 y el otro me dura 40. Ok, no haces parte del criterio full, pero puede ser que sí lo lleves a hacer en el tiempo y ahí podemos hacer cositas. Listo, ¿lo tienes o no lo tienes? Si lo tiene, busco hiperandrogenismo. El hiperandrogenismo es el aumento de las hormonas conocidas como hormonas masculinas, que son los andrógenos. Entonces, clínicamente tengo, digamos que en principio, tres opciones. El acné, un acné que es severo, que es de difícil manejo y que no está en el momento fisiológico en el que hay acné, que es la adolescencia. Volvemos al cuento, ¿por qué en la adolescencia no se puede? Porque es que es fisiológico en la adolescencia. Pero si yo tengo 25 años, a los 25 años yo no tengo por qué tener acné, porque mi eje ya está maduro y por lo tanto no debería tener andrógenos de más. Y entonces, en ese momento, sí se vuelve, digamos que ese acné, algo que se llama parte de ese hiperandrogenismo. Hay varias clasificaciones para el acné, pero todavía, por ejemplo, en Latinoamérica no hay ninguna que esté completamente estandarizada. Ahorita yo tengo una colega en ALEC que está haciendo la estandarización en Brasil de una de las escalas, pero pues digamos que todavía le toca a uno como poquito, mucho, terrible. Es decir, como clasificarlo así. Y la otra se llama hirsutismo, que es tener vello en sitios donde las mujeres no tenemos vellos y los hombres sí. En general son 7 sitios, así como abuelo de pájaro, que es sobre el labio superior, en la barbilla, entre los senos, en el abdomen superior, en el abdomen inferior, entre las piernas, en la espalda alta y en la espalda baja. Y en la zona alta de los brazos, yo dije, alguna me falta. En la zona alta de los brazos. Esos son sitios donde las mujeres no deberíamos tener vello y los hombres sí lo tienen. Entonces, lo que hacemos es así, esa escarra se llama Ferryman y Galloway. Incluso yo la tengo en mi computador, ya la tengo así como... Porque la idea es que lo hagamos en conjunto. Entonces yo siempre les digo, cuando van a mi consulta, bueno, acá tú te vas a calificar y me vas a mostrar. Entonces es como, uno muestra como los dibujitos y la paciente va diciendo, ok, en el labio superior me sale solo acá, o me sale completo, o me sale solo acá en el bordecito. Bueno, y eso le da una calificación, 1, 2, 3 o 4. Y entonces, ven, muéstrame, generalmente incluso si se han depilado quedan como el vestigio. Entonces uno puede decir, ok, eso para mí es un 1, para ti es un 2, pero para mí es un 1, o al revés. Generalmente igual hay niveles, ¿no? Que hay mujeres que estén saludables, que igual puede ser que tengan vello o lo que sea. Claro, entonces, es que digamos que les vamos mostrando y vamos mirando. En general se habla de que la clasificación por encima de 7 habla de que hay un hirsutismo. Pero, por ejemplo, en Colombia hicimos una estandarización, acá hay mucha migración árabe en algunas zonas, que los árabes son muy velludos, entonces más velludo, sí. Se estandarizó que era por encima de 8 para Colombia, pero digamos que eso habría que hacer la estandarización dependiendo del lugar y pues obviamente precisamente de todo ese mestizaje que tenemos todos los días, es decir, cuál es tu raza y dependiendo de esa raza claro, también de la proveniencia de la paciente, claro. Por ejemplo, imagínate que por ejemplo en Oriente, en todo lo que es Japón y China, ellas hablan incluso de 6 porque son muy lampiños, es decir, son de verdad no tienen casi ni cejas, entonces pues obvio que su criterio es mucho más estricto, pero digamos que esa escala sí nos sirve y nos sirve también para seguimiento, para mirar cómo nos fue con el tratamiento y eso también es como súper importante. Y la otra, el otro criterio clínico de hiperandrogenismo se llama alopecia androgénica y es cuando a todas se nos cae el pelo. Entonces no es que por eso vayamos a quedarnos calvas, pero cuando las mujeres tienen como acá en la coronilla les falta vello, eso se llama alopecia androgénica y esa tiene también una clasificación que la hace uno, pues dependiendo de, haz de cuenta como los muñequitos, como los dibujitos, para saber si es leve, moderada o severa. Y digamos que con esos 3 criterios, si tenemos uno de esos 3, pues nosotros decimos que tenemos un hiperandrogenismo clínico.
Se supone que si tienes clínico no deberías tomar más hormonas, sin embargo, muchas veces o es limítrofe o si no lo tengo debería tomar hormonas. Y entonces acá, ¿qué hormona debo tomar? En sangre debería tomar testosterona total y globulina transportadora de esteroides sexuales en Latinoamérica para hacer un índice que se llama el índice de andrógenos libres. Y el índice de andrógenos libres está por encima de 4.5, tengo un hiperandrogenismo paraclínico y también me lo chulea. En Europa, por ejemplo, utilizan mucho la testosterona libre. En Latinoamérica no está estandarizada, entonces no la podemos utilizar y parte del consenso es que nosotros no podemos utilizarla, sino debemos hacerlo, mejor dicho, a la antigüita, testosterona y sacar la fórmula y hacerlo. En internet hay 80 calculadoras de índice de andrógenos libres, entonces eso ya le ahorra a uno el saque la calculadora, porque en general los médicos no somos tan buenos con la calculadora. Entonces... Claro, son médicos, no matemáticos. Exacto. Y a mí sumar 100 más 100 más 100 a veces me queda difícil, entonces mejor que me lo saque alguien. Y así tenemos el segundo criterio, que sería el hiperandrogenismo. Y a ese se le complementa el de la ecografía. Y la ecografía también tiene unos criterios específicos en volumen, en cantidad de folículos. Antes se consideraba que 12 folículos eran morfología ovario poliquístico. Desde octubre del 2023 lo subieron porque la calidad de los ecógrafos ha mejorado. Entonces ya vemos folículos súper pequeñitos. Entonces no podemos decir que son 12, ahora los subimos a 20 en uno o en ambos ovarios. Y eso hace morfología ovario poliquístico o un volumen ovárico por encima de 10 cc. Eso también hace morfología o forma de ovario poliquístico. Si yo no tengo esos criterios, yo no tengo ovario poliquístico. Es decir, si yo no tengo 2 de esos 3 criterios, yo no tengo ovario poliquístico, así tenga la ecografía, que es un sitio por donde frecuentemente nos llegan las pacientes, es decir, con mucha frecuencia llegan, es que yo tengo un ovario poliquístico, y uno, ok, ¿qué te hicieron? No, la ecografía, doctora, nomás. Ok, volvamos al principio. Entonces, sí hay que hacer el diagnóstico completo. Tener solamente la ecografía simplemente habla de una buena reserva de óvulos, no habla de absolutamente nada más. Y ahí tenemos que tener en cuenta que el 60% de las mujeres con ovario poliquístico pueden tener resistencia a la insulina, 60%. Entonces, ahí mismo yo también debería hacer un check de glucosa e insulina para mirar si tengo o no tengo una resistencia a la insulina asociada, porque son más de la mitad. Claro, pero al momento de haber un sobrediagnóstico, como tú mencionabas al inicio, igual, aunque a lo mejor no cumplan con los 3 criterios. Los 3 criterios, el hecho de que tengan por lo menos uno no resulta llamativo o puede ser considerado normal o... Bueno, entonces, no sé. Digamos que vuelve y juega. Entonces, digamos, a mí no me llega la regla, paso 3 meses sin regla. Hago los criterios, no tengo hipotiroidismo, no tengo hiperprolactinemia, la suprarrenal divina, no tengo hiperandrogenismo y mi ecografía es completamente normal, es decir, no tengo una morfología ovario poliquístico. ¿Estoy loca? Es decir, ¿estoy loca porque no me llega la regla cada 3 meses? No, estás loca. Tienes una cosa que se llama anovulación crónica. Y la anovulación crónica, pues tiene otras características. Yo he tenido pacientes que les han tratado como ovario poliquístico durante grandes periodos de su vida porque no tenían ciclos regulares. Y en la adolescencia, pues tenían acné. Entonces le dijeron, tienes un ovario poliquístico, ya, chun. Bueno, 26 años, una baja reserva, terminamos congelándole óvulos porque todavía no quiere ser mamá. Venga, es que nadie se le ocurrió que ella podía tener una ovulación crónica por otra razón. ¿Cómo qué? Como elevación de la FSH, como que el ovario también puede no funcionar, es decir, pueden haber, digamos que alteraciones propias del ovario. Vuelve y juega, las hormonas no tienen toda la culpa. Hay veces que no son las hormonas, es el órgano per se que, por ejemplo, está inflamado, que, por ejemplo, tiene una carga genética alterada, que tiene algunas otras cosas que también tenemos que pensar en que nos pueden pasar. Entonces, no es que porque no cumplan los criterios, entonces vuelve y juega, estoy loca, yo me lo invento. No, es que me toca enfocarla por otro lado para
que para tratarle su oligoanovulación o su oligomenorrea y que esté tranquila. A ver, todo está súper bien, cambiamos estilos de vida y sigo teniendo ciclos largos. También hay una cosa que se llama, es decir, de que esta causa sea idiopática, es decir, que yo en este momento no pueda diagnosticar cuál es. Y entonces acá va a venir una pregunta, ¿a ti te molesta? Si te molesta que menstrues cada 3 meses, sí, yo quiero menstruar todos los meses. Listo, yo te pongo a menstruar todos los meses. O, venga, no, a mí no me molesta y si en salud estoy bien, pues no tendría lío. Ok, no te vas a perder, es decir, como que vas a venir con frecuencia, porque en algún momento es posible que encontremos la causa de esa oligoanovulación, pero en este momento no lo tenemos y si no le molesta tampoco tiene que ser una camisa de fuerzas que yo menstrue todos los meses. ¿Cuánto es el tiempo máximo en el que, digamos que yo con tranquilidad podría no menstruar? 3 a 4 meses. Después de 3 a 4 meses el endometrio empieza, que es la zona central del útero, la que sangra todos los meses, puede empezar a tener alteraciones. Entonces, por eso sí recomendamos que estén en contacto con médicos, que manejemos esto. Muchas veces, esos son los casitos que me llegan a mí, porque los casitos fáciles, los ginecólogos se quedan con ellos. Pero esos casitos generalmente me llegan a mí y dependiendo de eso miramos, ok, tu salud está ok, tus hormonas están bien, toda la parte metabólica está bien, bajamos a inflamación, mejoramos dieta, mejoramos ejercicio y aún así nada de nada. Ahorita damos mucho inositol para ayudar a la ovulación, tampoco nos mejora. Ok, ¿te molesta o no te molesta? Y dependiendo de eso cuadramos, pero sí o sí seguimiento. Ahora, la que por ejemplo tiene acné también puede tener un hiperandrogenismo sin necesidad de tener un ovario poliquístico. Menstrua todos los meses, tiene una ecografía normal y tengo hiperandrogenismo. Ese también es nuestro. Es decir, a ese también hay que tratarlo. ¿Mm? Vale. Y para los que sí tienen síndrome de ovario poliquístico, ¿cuál es el mejor tratamiento según tu experiencia para reducir los síntomas? Porque entiendo que no se puede curar, sino para reducir los síntomas y vivir pues un poquito más cómodo, porque claro, yo creo que el síntoma de por sí ya de tener acné, pelo en la cara y estarte quedando calva ya debe ser terrible. Sin contar que, claro, el hecho de si en la ecografía tienes pues un volumen muy grande de los ovarios significa que te duele, o sea, y ya viene acompañado también de muchos dolores y todo lo demás. Bueno, entonces, me tocas algo súper importante, André, y es que el dolor no es normal nunca, es decir, okay. Nunca. Esta cosa de que las mujeres les tiene que doler para... No, chu, no. Entonces, el ovario poliquístico por definición no duele. ¿Eso qué quiere decir? Que si además de eso yo tengo asociado un dolor, eso se llama dolor pélvico crónico y debo irme a estudiar el dolor pélvico crónico y eso es súper importante porque nosotros normalizamos el dolor con la regla. Dolor. El dolor con la regla, el dolor, es más, yo tengo pacientes que llevan 5 años en que les duele, por ejemplo, las relaciones sexuales y nadie les para bolas. Es decir, yo como, ven, no, eso no es normal. Ay, es que como todo el mundo me dice que, ay, todo bien. No, venga que el dolor pélvico es algo con lo que no tenemos que vivir. Entonces eso es súper importante. Si yo tengo ovario poliquístico, el ovario poliquístico per se no me explica el dolor y por lo tanto debería ir a estudiar ese dolor pélvico crónico, súper importante. Ahora, yo siempre les digo a mis pacientes con ovario poliquístico que esto no es, uno no es de pastillita, no es como la pastillita mágica que te quita todos los males, sino que el ovario poliquístico deberíamos enfrentarlo multidisciplinariamente y eso es algo que por lo menos acá en Colombia todavía es una mito y leyenda urbana, porque no lo logramos, no es tan fácil hacerlo. En general debería la mujer con ovario poliquístico estar asociada a un ginecólogo endocrinólogo, debería estar asociada, por ejemplo, a dermatología para toda la parte facial, debería además tener apoyo de psicología, debería además probablemente estar también con un endocrinólogo para su sobrepeso y obesidad, porque el 60%, que son las que tienen resistencia a la insulina, van a estar asociadas a sobrepeso y obesidad. Y se me va a volver un círculo vicioso porque la resistencia a la insulina me aumenta el hiperandrogenismo me aumenta la resistencia a la insulina.
Entonces empiezo Y a, también ¿por qué es más necesito gente? difícil bajar de peso, además, incluso. O Sí, sea, no es solo que subes de peso, sino que no es lo más bajas. difícil bajarlo, claro. Entonces, eso es súper importante. Deberíamos tener nutrición, deberíamos tener asociado un médico deportólogo. eh, yo incluso asociaría terapias alternativas como acupuntura. Bueno, mundo perfecto. Todavía no lo logramos. Entonces, eh, cuando llegan conmigo, por ejemplo, a una consulta de ginecología endocrinológica, siempre tratamos de mirar nutrición, tratamos de mirar actividad física y yo siempre les digo que en general la parte farmacológica puede estar o puede no estar. Entonces, en general, si yo hago cambios en mi nutrición por una dieta menos inflamatoria, mi ovario va a empezar a funcionar mejor. Si yo estoy en sobrepeso y obesidad y bajo el 10% de mi peso, también mi ovario va a funcionar mejor. Y si yo ofrezco, le sumo actividad física que me ayuda con derivados opioides a que mi ovario se inflame menos y esté yo menos inflamada y tenga, pues además active el metabolismo, también mi ovario va a funcionar mejor. Pero hay mujeres que no tenemos o no tienen la paciencia para hacer todos esos cambios. Entonces Es que es acá un cambio de vida a la final, porque no es algo que haces un mes o dos, es algo que debes es hacer por el para toda resto de la tu vida. vida. Entonces hay mujeres que me dicen, yo no estoy dispuesta a esto y entonces yo tengo que pensar en salud a mediano y a largo plazo y en eso vuelvo a mi endometrio. A mí en el ovario poliquístico me preocupa mucho el endometrio. Entonces ahí es cuando les digo, ok, si no vamos a poder hacer estos cambios tan rápidos o por lo menos no los vamos a hacer a corto plazo, pongamos a menstruar al endometrio. Y para eso utilizamos los anticonceptivos orales. Entonces yo siempre les digo a esas pacientes que sienten que los anticonceptivos orales se los dieron para curarlas del ovario poliquístico, pues que eso es como las que necesitamos gafas. ¿Mm? Entonces, pues mientras yo me pongo las gafas, veo Veo divinamente, me mejor. quito las gafas y pues vuelvo a ver igual que antes. Pues lo mismo O le va a peor. pasar al ovario. Pues claro, porque ya me acostumbré a ver con las gafas chévere, entonces ya me parece que soy muy ciega cuando me quito las gafas. Pero lo mismo le pasa al ovario, es decir, yo al ovario lo bloqueo con los anticonceptivos orales, entonces ni siquiera es que le esté funcionando, es que yo le dije, ay, ¿sabe qué? Calladito se ve más bonito, desde allá. Entonces, el anticonceptivo oral, ¿qué hace? Me protege el endometrio haciendo que menstrue todos los meses. Esa es la finalidad de las anticonceptivas orales. Además de eso, tiene un efecto a nivel hormonal en los andrógenos. ¿Por qué? Porque me aumenta una globulina que se llama la globulina transportadora de esteroides sexuales, que es SHBG. Esa globulina me la aumenta por su paso en Ujú. el hígado. Es decir, que algo bueno tienen que tener. Y eso es, yo siempre se los explico a las pacientes que hagan de cuenta que la testosterona son toda la población de Bogotá y la globulina transportadora son el Transmilenio, que es como el sistema público que hay acá. Entonces yo le digo, ok, usted entre más carritos de Transmilenio tenga, pues menos gente hay en la calle. Y la gente que hay en la calle es la que arma las trifulcas. Entonces, lo mismo le pasa a los andrógenos. El andrógeno que está libre es el que hace que salga acné, es el que se engrasa el pelo, es el que hace que salga vello. Si yo tengo toda la testosterona montada en los carritos de globulina transportadora, pues menos efectos me van a producir en mi cuerpo. ¿Mm? ¿Y hay alguna forma natural para aquellas que no quieren optar por los anticonceptivos? Bueno, naturalmente el ejercicio le ayuda un montón, produce, eleva un La poco la testosterona. globulina transportadora y me baja la testosterona por otra vía que es más asociada a la vía opioide, a la vía de la satisfacción. Entonces Ujú. también me puede servir un montón como tal para mejorarlo. Lo que pasa es que, a ver, al anticonceptivo oral yo te doy un mes, tú al mes siguiente estás menstruando y en 3 meses empiezas a ver efectos a nivel androgénico. Por eso además después quitárselos es un lío, porque no me lo quiero quitar, porque me da miedo que me vuelva a brotar, porque me da miedo que me vuelva a salir vello. Es decir, es como, ven, ya no los necesitas. No, no quiero. Es decir, a mí muchas mujeres me dicen, no quiero. ¿Por qué? Pues porque tienen un efecto a muy corto plazo y muy rápidamente. El efecto de la dieta y del ejercicio es a más largo plazo. Ahora, tengo otras herramientas como son la medicina bioreguladora, que es medicina natural organizada farmacológicamente. Entonces, nosotros utilizamos varios compuestos
En Colombia hay dos laboratorios que hacen medicina bioreguladora, que son Laboratorio Health y Nutrabiotics, no es propaganda, pero digamos que, por ejemplo, a mí me gustan mucho Health porque tiene goticas y para uno tomarse algo en goticas es fácil, ¿sí? Como que no es la cápsula, no es como que tú sientes que finalmente no te lo estás tomando como tan farmacológicamente. Entonces, en Claro. general, por ejemplo, el Hormel lo damos en juguitos y te pones las goticas, te lo vas tomando y el Hormel lo que nos ayuda es hacer una regulación propia de nuestro cuerpo a nivel hormonal. Entonces ese nos va súper bien. También, por ejemplo, puedo dar Traumel, que me sirve para la inflamación. Estaba hablándoles de que la inflamación nos juega súper en contra en el ovario poliquístico. Entonces, si trato de desinflamarme, ejercicio me ayuda a desinflamar, dieta me ayuda a desinflamar, pero si además necesito algo más, o esto no puedo, es decir, a mí siempre que me dicen dieta, yo digo, sí, no, es que hacer la dieta a veces es muy difícil. Cuando uno sobre todo anda por la calle, es difícil. Entonces, pues bueno, el Y Traumel nos puede en el ayudar. ritmo actual de la vida. Sí, no, yo, es decir, yo a veces digo, es decir, llego 10 de la noche a mi casa después de hacer consultas, después de estar todo el día corriendo, de ir al hospital, de tener paciente hospitalizada. ¿De verdad creen que a las 10 de la noche yo me voy a poner a hacer comida para el otro día? Es decir, ya me mordió la vaca. Al otro día miraré a ver qué Claro, como. Y yo así soy, es. trato de ser muy juiciosa, pero pues, ándale, si no se puede, no se puede. Es decir, entonces ese día le subo mi dosis al Traumel para que me ayude con la comida antiinflamatoria. Muy Como bien. no voy a tener mi comida antiinflamatoria, pues bueno, que el Traumel me ayude. Y digamos que con esos medicamentos, que hay varios, podemos ir mirando y podemos también ir ayudándole al cuerpo a que digamos que la medicina bioreguladora precisamente es eso, es ayudarle al cuerpo a que él solo coge el camino. ¿Ah? Y eso nos puede servir mucho en esos bypass entre que estamos haciendo cambio de alimentación, estamos haciendo más ejercicio, pero todavía no llegamos al nivel, pero siempre, sobre todo en ovario poliquístico, basados en un programa, es decir, ahí necesitamos el coach nutricional o la nutricionista, necesitamos para actividad física no ir a hacer ejercicio como unas locas, porque si no, al otro día Va a estamos que ser nos peor. morimos y ya no vamos a hacer más ejercicio en un largo tiempo. Entonces, sí tener como un programa de inicio de actividad física para que nos podamos volver, es decir, podamos llegar a la meta del ejercicio programado. Y los anticonceptivos orales, digamos que no son la cura, pero sí nos pueden ayudar mucho en el ovario poliquístico de forma transitoria. Yo siempre lo digo que no es para el resto de la vida, porque hay muchos que dicen, no, para el resto de la vida y no te vas a poder embarazar y no vas a poder hacer. Y yo en fertilidad amo a las pacientes con ovario poliquístico, porque me responden súper bien, se embarazan fácil. Es decir, así las lleve un in vitro, a ellos les va súper bien. Mientras que tengo causas de infertilidad que uno tiene que sufrir mucho con ellas. Entonces, pues como que a mí me gusta el ovario poliquístico por eso. Y soy como, sí, ovario poliquístico, ese es el mío. Eh, y lo otro súper importante es tratar el sobrepeso y la resistencia a la insulina. Y digamos que aunque no hace parte del diagnóstico, sí hace parte de la realidad de las pacientes con ovario poliquístico. Y para eso también tres cositas: dieta, ejercicio y farmacológico si lo tenemos. Ahorita tenemos en el mercado los mioinositoles, que digamos que aunque todavía no tienen tantos estudios, sí vemos muy buenos resultados, tanto asociados a anticonceptivos como solos, y la metformina, que digamos que es la reina de la resistencia a la insulina, que cuando la necesitamos, obviamente no puede ser como, me voy a comer un chocolate o un gran postre, entonces doblo la dosis de la metformina. No funciona así, pero la metformina sí en algunos casos nos sirve mucho para sensibilizar el receptor de insulina, hacer que nos funcione mejor y ojalá bajando peso poderla quitar. Lo que pasa es que si yo no bajo de peso, si yo no hago cambios en mi dieta, pues probablemente esa metformina no la voy a poder retirar y voy a tener que empezarla a subir. Y una mujer con ovario poliquístico y resistencia a la insulina tiene 4 o 6 veces más riesgo de que en la transición menopáusica y en la menopausia tenga diabetes. Entonces sí es muy importante como
tempranamente empezar a trabajar en esa resistencia a la insulina, en ese sobrepeso, en esa obesidad. ¿Para qué? Para que cuando yo esté en la transición menopáusica o en la menopausia, pues ojalá no tenga que correr además con estos riesgos de más que podía haber manejado desde tempranamente en la vida. Y de ahí que yo todo el tiempo les digo a mis pacientes, mira, ovario poliquístico, te volviste mi nueva mejor amiga, porque realmente necesitamos seguirte durante mucho tiempo. Al principio, muy hombro a hombro, muy, Ujú, ven, mi nueva mejor amiga. Cada 2 meses nos claro, vemos, ven cómo vas, ven cómo te sientes, ven, ta, ta, ta. Y vamos hombro a hombro llevándolo. Después probablemente ya nos empezamos a ver cada 6 meses, cuando ya las cosas empiezan a estar más tranqui, más estable. más estable, pero pues digamos que definitivamente va a seguir con nosotros durante todo, a través de su vida. Si le hicimos el diagnóstico hacia los 20, pues obviamente va a estar con nosotros todo el tiempo, metabólicamente estable. En el embarazo, las mujeres con ovario poliquístico y resistencia a la insulina tienen 3 a 4 veces más riesgo de hacer diabetes del embarazo, por ejemplo. Entonces, por eso es Ujú, súper importante también que estén con nosotros desde el preconcepcional. Es decir, yo tengo ovario poliquístico, quiero embarazarme, listo, ven, puede ser que te vayas a embarazar sola. 20 a 30% de las mujeres con ovario poliquístico se van a embarazar solas. ¿Mm? Entonces tampoco es como que sí o sí vaya a necesitar ir a un tratamiento de fertilidad, no, pero mm, sí entre más controlada estés metabólicamente, mejor pronóstico vas a tener mejor para todavía, embarazarte sola. Entonces eso claro. también es súper importante. Y obviamente durante el embarazo, simplemente por ese antecedente, ese embarazo se vuelve de alto riesgo, porque por ese riesgo de diabetes del embarazo, pero pues mejor seguirlo hombro a hombro y no que sorpresas y después un bebé así gigantón, sino que, sí, porque ese es el problema de la diabetes, que crea bebés gigantes. Después uno encartado en el parto con un bebé de 4.000 y pico, y uno ahí como, nadie se dio cuenta. No, entonces mejor todos esos cambios y mejor tenerlas, o yo siempre digo que yo prefiero tenerlas acá entre ceja y ceja y que todo nos salga súper bien y digan, ay, tan exagerados que son, y no al contrario, que digan, ¿por qué no me dijeron? ¿Por qué no me Preferible, hicieron? claro, Sí, claro, súper tal bien. cual. Metformina durante el embarazo se puede tomar, mioinositol durante el embarazo se puede tomar, la recomendación es que digamos que en principio sigamos el tratamiento que veníamos teniendo para la resistencia a la insulina cuando nos embarazamos, con o sin ovario Ujú, poliquístico. ¿Mm? ujú, ok. Bueno, para finalizar entonces, Lili, háblales directamente a todas las chicas que han llegado hasta aquí, que siguen escuchando, algún consejo final, algunas últimas palabras desde tu experiencia y desde la bellísima ciudad de Bogotá. Bueno, lo primero es que eh, utilicemos más a nuestro favor esa palabra empoderamiento. Empoderamiento es para toda la vida y eso también incluye conocernos, saber qué es normal en mí, y que estoy segura que para ese conocimiento tienen personal del área de la salud, médicos, enfermeras, lo que necesiten para ayudarlos en este proceso y que se puedan empoderar de lo que, de la salud y de nuestro bienestar como tal. Y que signos de alarma un poquito más médicos, signos de alarma súper importantes como ciclos irregulares persistentes, dolor pélvico, sangrados abundantes, digamos que cualquier cosa que a ustedes les pueda parecer que no es normal para ustedes y que hace un cambio, pues no duden en consultarnos. Entre más temprano, mucho mejor. Probablemente alguien que tenga la expertise en las hormonas les va a dar una mejor opción, pero también cambien, si no les gustó, si fueron donde un ginecólogo y les dijo como locas, no importa, cámbienlo, busquen, es decir, ahí también está nuestro empoderamiento, uno no se tiene que quedar con la primera persona, tampoco están obligados a quedarse con el primer médico, así que parte de este empoderamiento es estén donde estén tranquilas y eso va para todo en la vida. Si ustedes Ujú, están tranquilas en su vida, con su médico, con sus ciclos, con sus hormonas y con su momento de la vida, van a estar más felices y a eso vinimos a este mundo, a estar felices. sí. Muy bien, Lili, muchas gracias. Y no todo es culpa de las hormonas. No todo es culpa de las hormonas, pobrecitas, no me las calumnien. Mira que como dato adicional, imagínate que me contó mi hermana en estos días y dije, tengo que decirlo acá, y es
Imagínense que, por ejemplo, yo decía, cada vez que uno está en un ambiente donde hay aire acondicionado, uno dice, ¿por qué yo tengo tanto frío y los hombres no tanto? Es que nosotros de mujeres somos muy friolentas. Pues no. Imagínense que los estudios para el aire acondicionado se hicieron en hombres blancos alrededor de los 40 años y no hay estudios para las mujeres. Eso me pareció un dato genial. Y yo dije, ¿vio? No solamente en medicina pasan estas cosas. Como todos los estudios, o casi todos habidos y por haber, que se han hecho solo en hombres y generalmente blancos, como dices tú. Exacto, imagínate. Queda mucho para estudiar todavía. Sí. La inclusión no brilla por su ausencia de momento en el año 2025. Pero cada día más empoderadas y más mujeres, poco a poco. Cuidando mujeres y estudiando las mujeres. Entonces es un maravilloso. Eso. Así es. Bueno, Lili, ha sido un gusto, muchísimas gracias. Y bueno, si tienen igual preguntas para ella, lo pueden dejar en los comentarios y ella lo verá o se los iré transmitiendo. Yo creo que es un tema que nos puede dar para hablar 8 episodios, si no son más, o hacer un podcast entero solo de esto. Pero bueno, ha sido un gusto tenerte y ojalá y podamos repetir en alguna otra ocasión. Claro que sí, André. Gracias. I'm not a nice girl.